explica o rifão que nunca falha. É ou não é? Que diz-te toda a verdade, é que só por dignidade. Bienvenidos a bordo. A bordo de una semana que empieza a ser convulsionada, sobre todo a partir del episodio de ayer en San Cayetano, donde todos los años siempre el 7 de agosto reúne a la gente que busca trabajo, a la gente que tiene trabajo y lo quiere mantener, y que en esta ocasión hubo como una suerte de acompañamiento de sectores sociales, algunos gremios, algunos intendentes, un movimiento bastante importante de gente, con la característica de que son casi todos de izquierda. Y había muchos marxistas planteando la reivindicación del Papa Francisco. Esto es gente que evidentemente de pronto empieza a creer en Dios, o lo imagina Francisco con la boina del Che Guevara, y había gente de Francisco que acompañaba todo este proceso, y encontramos ahí a Pino Solanas, a Vera, etcétera. Bastante gente, mucha gente, que el gobierno lo entiende como una forma de... ¿Ustedes se acuerdan cuando estaba Cristina y la gente se movilizaba? Y Cristina decía que la gente se movilizaba para desestabilizarla, para promover un golpe de Estado o algo así. Me parece que el gobierno va a empezar a decir lo mismo. La reunión tuvo no solo gente, tuvo logística, tuvo organización, y plantean la posibilidad de que se repita, de que se continúe. Porque este gobierno tiene una característica. Este gobierno tiene mucho éxito con las redes sociales, pero en la calle ningún éxito. Ningún éxito. Brevemente vamos a cambiar de hoja y de tema, porque la gente vinculada al Papa Francisco está con todo esto casi antigobierno. Nadie tiene muy bien en claro por qué hay esta animadversión del Papa con Macri. Más allá de que Macri hace poco se pronunció en contra del aborto, más allá de que el propio Papa dice que él no tiene ningún problema con Macri, pero lo cierto es que hay un problema. En el gobierno entienden que uno de los problemas o las dificultades o lo que hace ruido entre Macri y el Papa es la relación textual, estoy hablando, de Macri con Clarín. No sabíamos que el Papa estaba en estos menesteres. También están otros menesteres, y esto les voy a darles una información que no tienen otros. Ustedes han visto esta semana que salió una carta, o se dijo que había una segunda carta del Papa apoyando a los organizadores de las escolas. Por lo menos salió en varios diarios, se comentó que el Papa respaldaba con todo su corazón a esta especie de organización que en la primera carta había dicho que tenían que tener cuidado de no resbalar hacia la corrupción. Bueno, ahora se dijo que el Papa suscribió una segunda carta donde modifica, cambia ese criterio. Bueno, yo no hablo con Dios, no tengo el privilegio de algunos, tampoco hablo con el Papa, pero sé lo que dijo el Papa. El Papa dijo que él no escribió esa carta y que no hay ninguna carta. Por lo tanto, sigue quedando la anterior carta, en la cual le dice a los organizadores que no supieron explicar demasiado bien cómo organizaban el tema de las escuelas, sobre todo en el aspecto económico. Y él escribió en su momento, fehacientemente, eviten resbalar hacia la corrupción. Del Papa vamos a tener algunas novedades, también en alguna medida el Papa hizo una especie de intervención sobre este cuerpo, porque lo puso al señor Grabois casi por encima, y algo más de esto vamos a saber pronto, en menos de 10 días, porque llega un emisario de Francisco a la Argentina importante, un argentino que ha sido importante durante los últimos años, sobre todo en la Biblioteca del Vaticano, que se llama Sánchez Orondo, hijo de aquel dirigente nacionalista, simpático y
peronista en la última etapa de su vida, don Marcelo Sánchez. Me suspendo del Papa y hablo de Macri. ¿Qué hablo de Macri? Algo breve. Está como sugestionado con el tema de la salud, con el tema del estrés, y ha tomado algunas decisiones bastante importantes, algunas relativas o parecidas a las que ejercía cuando era jefe de gobierno en la ciudad, cuando tuvo a su hija Antonia y se había propuesto como método volver siempre a las 7:30, 8 de la noche a la casa para participar en bañar a la nena, a Antonia, etcétera. Ahora ya no está justamente en el tema bañar a la nena, pero sí en volver más temprano a la casa, a la quinta. Y los sábados dicen que a las 4 de la tarde suspende cualquier tipo de comunicación telefónica y salvo que entremos en una guerra mundial, no atiende a nadie. Sí va a tener que atender y firmar posiblemente un decreto sobre el tema del blanqueo. Porque en la Argentina el tema del blanqueo, la exteriorización de capitales no declarados, ha motivado la participación de mucha gente, organismos, etcétera. Sacaron una ley, la ley se hizo mal, la corrigieron como pudieron, etcétera. La cuestión es que estamos todos dispuestos a blanquear en apariencia, pero casi no podemos blanquear. Porque no repararon todas las eminencias económicas que están en este equipo, que participaron de la ley. Antes este tipo de normas las hacían 4 funcionarios de la AFIP y se terminaba todo y no había más discusiones y no se equivocaban. Han exigido que las presentaciones de la gente que exterioriza sus capitales tiene que ser una fecha intermedia, tipo 22 de julio, creo que es exactamente 22 de julio. Ahora resulta que los bancos, sobre todo los bancos extranjeros, no le dan a la gente el extracto del 22 de julio, le dan el extracto del 30. Y nadie les puede pedir el trabajo, a menos que vayan a blanquear 100 millones de dólares, que le hagan un trabajo, un extracto especial, porque aparte ese extracto significa que tiene que consignarse cuál es el estado económico, contable, de ese día. Pero ese día aparte la gente no tiene plata, solo plata física depositada que cobra o no cobra interés. Tiene, por ejemplo, acciones. Una persona puede tener 20 acciones, entonces hay que sacar el promedio de cada una de las acciones de ese día. Y si además tiene un fondo, participa de un fondo, ese fondo, por ejemplo, puede tener 200 acciones. Y habría que sacar el promedio de esas 200 acciones ese día, y eso lo tiene que hacer el banco. Por lo tanto, si alguien se lo pide a un banco, el banco ¿qué le va a decir? Mire, señor, llévese su cuenta, llévese su plata, y si la puede exteriorizar en la Argentina, blanquear bien, y si no tenga la suerte que deba tener. Por lo tanto, me parece que la gente de la AFIP se ha dado cuenta de esto, de las, de estas acciones un poco amateurs que ha cometido el gobierno, sobre todo el área de finanzas, que inexplicablemente no conocen o no parecieron ignorar este tema, y en consecuencia creo que le van a pedir al presidente, supongo que ha habido reuniones hoy y que tiene que haber en las próximas horas, que haya un decreto que modifique esta situación y para que el deseo de blanquear verdaderamente se pueda concretar. No voy a seguir hablando, simplemente voy a pedirle al director que me pase un video, porque hoy hubo un acontecimiento muy interesante. Hoy volvió el idilio, la buena relación, el amor entre Cristina y Daniel Scioli. Ahora que están, fuera del poder, parece que se reúnen, tienen correspondencia entre ellos y tienen una gran coincidencia. La gran coincidencia es que los dos, tanto Cristina como Daniel Scioli, se presentan y dicen: yo ya fui juzgado por enriquecimiento ilícito, ambos. Todo esto de que me quieren imputar tierras, bienes, cuentas, dinero, sociedades, esto ya fue investigado. Esto lo dice Scioli y lo dice Cristina. Los dos tienen el mismo mensaje. Es curioso, no tenían este mensaje cuando Cristina era presidente y Scioli era gobernador. Ahora sí lo tienen. Se olvidan de decir
que ellos fueron realmente juzgados por la justicia argentina que participaba del gobierno de Kirchner. Les dejo este video del Pichichi Scioli. Mientras tanto, invito a un periodista para que me acompañe y más o menos veamos, describamos qué es lo que está pasando hoy en la Argentina. En un minuto acá, después del video de Scioli, inolvidable video de Scioli, vamos a estar con Beto Valdés. El Pichichi, Daniel Scioli. No toques mi pichichi, no toques mi pichichi. Sé que tienes tu marido, que le gusta el béisbol, y yo soy muy aguerrido, para eso debe ser golpita, pupita. La tiraron para Pichichi, mano a mano contra el Regueiro. La tiene Pichichi. Se volvió 9. Se patinó el 9. Dolorido el goleador. Antes de empezar el diálogo con Beto, les recuerdo que en este programa, después de la brillante intervención que nos va a dar, tenemos 3 invitados. Uno, un especialista en el tema del derecho y un especialista en el tema de la corrupción, Manuel Garrido. Después alguien que injustamente no es quizá lo que merece ser tratado como analista de las cuentas de la Argentina. Alguien que dice la verdad con alguna crudeza y que por lo tanto los argentinos a veces se resisten a escucharlo. Manuel Solanet. Y por último, un señor que debe estar en la cancha de fútbol ahora, uno de los responsables de la seguridad de la Argentina, cancha de fútbol en la cual ha habido incidentes y hubo más de 40 detenidos, y él es responsable porque es no solo secretario de Seguridad o ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, sino que ocurre en el club donde él es dirigente. Me estoy refiriendo a Cristian Ritondo, quizá una de las personas del corazón, del núcleo principal de María Eugenia Vidal. Puesto esto en marcha, le pregunto a Beto, esto de que ocurrió ayer, estos movimientos sociales que se han acoplado, esto de que el Papa ahora es una especie de Che Guevara, que está tan en contra del neoliberalismo que entonces emprendamos cristianismo y revolución, es un fenómeno que para el gobierno me parece que es de temer porque van a decir que los están desestabilizando, ¿o no? Depende. Como siempre pasa dentro del gobierno, ¿no? Hay interpretaciones en un sector, en el ala política otro tanto, y recordar, Roberto, que también hay dentro del oficialismo una corriente más pro Francisco. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el ministro de Educación, Esteban Bullrich. Bueno, no, la corriente es de arreglar con las organizaciones sociales, porque hay algunas organizaciones sociales que se quejan del gobierno pero no participan de estos actos. Sí, pero bueno, ahí la más importante o la que hubo una negociación, vos te referís al movimiento de Evita, exacto, que además, tanto el Chino Navarro como Emilio Pérsico son muy amigos del Papa. En algún momento hasta hicieron misas por la salud de Hugo Chávez, que lo admitió el propio Chino Navarro, demostrando hasta dónde llegaban las coincidencias ideológicas, ¿no? Claro, es curioso, había cierta coincidencia ideológica también del obispo Di Monte, que estaba enfrentado con el actual Papa, que también hacía actos con Chávez. Me acuerdo que haberlo visto arrodillado a Chávez, besándole el anillo a Di Monte, y Di Monte regalándole la Virgen de Luján, esa de yeso que tiene de casi 1 metro de altura. Que tenía, bueno, sí, bueno, que repartía y que repartía Cristina también. Pero ahí me parece que era otra cuestión, ¿no? Me parece que Di Monte, con las muchas diferencias que evidentemente tenía con Bergoglio, casi las mismas que tuvo en un momento el enviado que vos anticipaste, que viene ahora a Buenos Aires, Monseñor Sánchez Orondo. Casi las mismas que tiene todo el clero argentino con Bergoglio, porque no nos olvidemos que Bergoglio es un general
jesuita, Exactamente. y que por lo tanto impone las condiciones dentro de la iglesia. Con el verticalismo característico de la Compañía de Jesús, ¿no? Exactamente. Bueno, nos estamos desviando. Nos estamos desviando. No, la cuestión respecto a este tema me parece que le da un poquito más de fuerza a aquellos que argumentan o que tienen una posición más crítica respecto al rol del Papa y que no solo es Elisa Carrió quien lo dice públicamente, sino que de alguna manera hay una mirada del propio Macri que no está muy conforme, por más que no lo va a blanquear, está casi decepcionado con el manejo que ha tenido el Papa, más allá que el 17 de octubre seguramente Se van a ver y se van a abrazar. y capaz que le sonría, no tenga la cara de Tujes de la última vez. No me cabe la más mínima duda que eso va a ocurrir. Más que es un 17 de octubre, el Papa es peronista. Claro, va a estar contento. Bueno, Macri está también medio peronista, ¿no? Y sí, en algunas cosas sí. Bueno, y en la captación de gente. En la captación de gente. ¿Sabes en qué también empieza a estar peronista? En la forma de gobernar, en la forma de arbitrar conflictos. Estas famosas internas que siempre se han hablado dentro del gobierno, ha comenzado a manejarlas quizás con la característica que han tenido los históricos jefes peronistas, es decir, permitir que jueguen y en algún momento arbitrar y marcar ganadores y perdedores. Ajá. Es decir, ya no empieza a ser gratis. Es como que todos empiezan a percibir en las reuniones de gabinete eso. Ahora, después me contás de la reunión de gabinete, pero sí me importa cuáles son los premios y cuáles son los castigos. Porque, por ejemplo, el señor Isi, el señor Granados, ¿están premiados o no? Sí. ¿Con qué Pero están premiados? pero eso es más decisión de María Eugenia Vidal. Bueno, pero María Eugenia Vidal, digamos que tiene pendán con Macri. Hay algunas discrepancias, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y debido? Por ejemplo, a algunas cuestiones vinculadas, por ejemplo, a esta famosa historia. ¿Hasta dónde Carrió, y cada día son menos los que creen que hay espontaneidad y que es una libre pensadora, y que hay muchas cuestiones que son analizadas previamente con el presidente, hasta dónde Carrió se metió en el tema Bresi sin hablar con Macri? Algunos dicen que el jefe de Estado no le gusta cómo se ha manejado esa cuestión. Y bueno, claro, vos me puedes decir, ojo, que ahí sí también lo fue a ver Marcos Peña. Quizás tenga que ver con la transversalidad M, esa que dicen que quiere armar. Yo no sabía que Isi y Marcos Peña habían tenido un diálogo cultural. Una foto se sacaron. Ah, mira vos. ¿No? Con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Es esa construcción que me parece todavía muy exagerada de una transversalidad sería del centro a la derecha, como soñó Néstor. A la derecha peronista. A la y sí, es buscar un poco de Bueno, peronismo. convengamos que Isi era un hombre de confianza, no solo del kirchnerismo, sino de Cristina. Era uno de los pocos intendentes Sí. que tenía la entrada abierta a Olivos. En relación con Máximo, con Zanini, hasta con Milani. Hasta con la CIDE. Exactamente. Exactamente. La campaña que hizo a favor del Pero servicio digamos que militar. tiene un perfil se la parecido pidió también Milani. al de Alejandro Granados. Y bueno, sí, tienen algunas cosas en común y algunos socios en común. Ahora, esta gente que vos me decís no sabes con qué la premian, pero sí sabemos que de un modo u otro van a acompañar al macrismo o a Cambiemos o lo que se llame. Depende de quién vaya, ¿no? Como candidato. Hacia el año próximo. Digo, si va Elisa Carrió, si finalmente Elisa Carrió es la candidata de Cambiemos, Difícilmente vayan muy ellos. difícil. Creo que la propia Lilita va a decir, "Y con Ichi ni a la esquina". Y lo mismo con Granados. Entonces vos fíjate, Y tampoco con los radicales, no, con los radicales, ¿por qué no? los peronistas. Ah, los peronistas, Claro. decís. Y a ellos les molesta lo de Joaquín de la Torre, no por Joaquín de la Torre, el desembarco como ministro, sino porque se quedan sin espacio, sin ministerio. Están muy enojados con Daniel Salvador, con el vicegobernador. Bueno, pero eso fue una situación especial que se generó en determinado momento y era inevitable que ocurrieran este tipo de incidentes. El radicalismo no tenía, digamos, un plan para ver cómo se integraba al gobierno Macri. Pero dice, nos quedamos sin el único ministerio que teníamos, que Sí. era de la producción. Ahora, con relación, por ejemplo, al tema de Carrió, por momentos uno tiene la impresión de que Carrió le hace más daño a Macri que la propia Cristina de Kirchner.
¿O no percibís vos eso? Cuando lo acusa de aristócrata que nunca tuvo frío, nunca tuvo hambre y manda a la gente a que se ampute posibilidades de los servicios. Cuando hace observaciones de esas características, da la impresión de que es más fuerte que lo que dice la propia Cristina. A ver, es interesante lo que vos decís porque hay quienes sostienen el gobierno, sobre todo aquellos que están muy cerca del despacho de Marcos Peña, y cerca, y suelen verlo pasar al presidente y al propio jefe de gabinete, y dicen, ojo que Macri sigue convencido que es preferible que Carrió diga esas cosas antes que lo diga la oposición. Y vuelvo con lo que te decía antes, muchos sostienen... Bueno, esa es una explicación. Que hay cosas concertadas. Post facto, ¿no? Puede ser post facto, pero vos fíjate que también algunos dicen, ¿cómo le pegó Lilita a Sanz? Y al mismo tiempo me dicen algunas de estas fuentes, ojo que el presidente está enojado. Está un poquito molesto con el expresidente del Comité Nacional de la UCR porque se sobregiró. Parece que en algunos desayunos y reuniones empezó a vender que tiene más influencia de la que realmente tiene en esa mesa chica que se reúne una vez por semana en la Casa Rosada. A esa a la cual a veces no va Pratgay porque no va Macri. No, esa es otra referencia, esa es la mesa que no preside Macri. Ah. Esa es la mesa del equipo económico que encabeza uno de los ganadores. Esto que yo te decía que en las internas hay ganadores y perdedores. Uno de los ganadores es Quintana. Entonces, ¿por qué no va Pratgay y lo manda Pedro Lacoste? Porque dice, no, yo me reúno con Mauricio. Como no queriendo admitir. Ahora vos fíjate qué interesante cómo cambió. Hace un tiempo, si el ministro de Finanzas y de Hacienda hacía eso, el presidente lo llamaba. Me dicen que hace como 40 días que no hay mano a mano entre los dos, y que alguno cuando le comentó a Macri, Alfonso tampoco ofendido, bueno, dejémoslo, es como que empieza a arbitrar algún tipo de cuestiones, en algunos casos, en algunas reuniones de gabinete, con momentos duros, como la pelea que le ganó por el medio ambiente en la minería Aranguren a Sergio Berman. Y le hizo pasar un momento muy difícil el presidente Macri a Berman, porque se lo dio a entender de ante todos los ministros. E incluso antes, cuando iba a exponer Berman, le dijo, no, Juanjo, en relación a Aranguren, habla vos. Y lo dejó muy mal parado e incluso le dijo, la próxima vez, le dijo, bueno, Mauricio, discúlpame, porque claro, parece que Berman fue casi con un discurso de Pino Solanas a explicarle a Macri que Aranguren era un peligro en materia de medio ambiente. Bueno, por haber estado en la Shell. La respuesta fue invitarlo a un acto donde se firmaba un convenio marco de acuerdo de sustentabilidad y de medio ambiente. No fue Berman, por eso el presidente le pasó la factura. La próxima vez que vaya te invite a un acto, vení. Bueno, ahora yo te agradezco que me cuentes esas pequeñas incidencias del gabinete, pero verdaderamente después del episodio de ayer y de lo que dicen que va a venir y de los piquetes que uno encuentra en la calle y los cortes que hay en la calle, hay evidentemente una presión social, en alguna medida quizá natural, en otra seguramente empujada. Y la pregunta es, ¿qué tiene el gobierno para neutralizar esos episodios? Porque las víctimas no es el gobierno, las víctimas son los ciudadanos. Y la pregunta es, ¿hay lo que decían los protocolos de seguridad? ¿Qué pasa si esto toma otra temperatura? Porque uno advierte que en el gobierno hay algún tipo de preocupación por este tema. Y también diferentes miradas. Una es la que puede tener la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, otra muy distinta, Carolina Stanley, o su marido, Federico Salvay, que es el hombre fuerte que integra o encabeza la mesa chica de la gobernadora María Eugenia Vidal. Cerca de Vidal, ellos, si tienen que analizar esto, le temen más al tándem Espinosa-Magario y a la movida que puedan hacer en La Matanza que, por ejemplo, el movimiento Evita. Esto es, digamos, que el gobierno Macri o esos sectores del gobierno Macri tienen mejor afinidad con sectores, por decirlo de algún modo, de izquierda, más progresistas
que con algunos sectores del peronismo ortodoxo, como es el caso de Espinosa. No sería una cuestión ideológica, sino fundamentalmente... Bueno, perdón, para esta gente todo es ideológico. Quizá no lo sea para vos y para mí, pero ellos se manejan con una cuestión ideológica. Ellos, Cristina es la que dice este de izquierda o este de derecha. Macri es, bueno, los del movimiento de Evita. Ellos dicen que el mensaje que les manda el movimiento Evita al gobierno, a la gobernadora Vidal, al gobierno nacional, nosotros no queremos incendiar nada. Nosotros queremos, mientras nos cumplan, es más, ellos están muy conformes con el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque cuando arreglaron los planes, dice que el Chino Navarro y Pérsico preguntaron, bueno, ¿y cuánto hay que pagar de ¿Cuánto hay que devolver? Claro. ¿Pero y por qué eso sería una costumbre en el gobierno anterior? Según lo que decían ellos, dice que había un muchacho, cuando salían del ministerio que ocupaba Alicia Kirchner, había un muchacho que los esperaba y poniendo esta balaganza. Entre ellos. Y le pedían una colaboración, una gentil colaboración. Vos mencionaste, y esto estamos ya entrando, algo sobre la ruta del dinero Scioli, que ahora de pronto ha naufragado porque le atribuyeron a Scioli algo que era como imposible atribuirle, que era la cuestión de esta especie de saqueo, donde todos los días se sacaban bolsos con plata del Banco Provincia. Un absurdo, digamos, de la denuncia que en alguna medida propició el fiscal, en alguna medida convalidó el Banco Provincia y piloteó la señora Carrió. Pero vos hiciste referencias al tema de la ruta Scioli. ¿Cuál es? Y me parece que no pasa por el VAPRO, sino que pasa por un personaje clave que está hoy, dicen, vinculado a Alejandro Granados en Ezeiza, que es el anterior jefe de la policía bonaerense, el comisario Maskin, y la relación con Granados cuando era ministro de Seguridad, pero muy previo a eso. Algunos dicen que hay que ir a la época del arranque de 2007-2008, cuando gana el primer mandato Scioli, donde hubo un enorme interés de la famosa caja policial. Cuánto se recaudaba, lo fueron a ver Arias Duval apenas estaba por asumir. ¿Tenés idea de la cifra que se hablaba en los últimos tiempos de lo que generaba esa caja policial? Por mes un disparate. ¿Por qué no lo decís? Y alrededor de 85 millones de pesos. Y algunos dicen un poquito más. Y algunos no. Muchos. Muchos dicen que casi el doble. Por lo menos lo que conocen. Acá lo vamos a despedir a Beto. Te agradecemos. Y acá también te agradezco como siempre. Y traje para quienes quieran un libro interesante, un aporte que es El otro demonio, las víctimas olvidadas de la guerrilla en los 70, sobre todo teniendo en cuenta que hace una semana, 7 días, se cumplieron 38 años del tremendo atentado que originó la muerte de Paula Lambruschini, olvidada por completo. Bueno, hay muertos que se olvidan y otros que siempre están. Te agradezco, te doy Gracias. El angelito, y para ustedes este libro que trajo de regalo, de recuerdo, para aquellos que nos ven. Los espero en un minuto con Manuel Garrido. A ver si hablamos un poco del tema de la corrupción en la Argentina, que no es un tema tan común a los argentinos. País que, como ustedes saben, y como definió con claridad meridiana el expresidente del Uruguay, Jorge Valle, son todos chorros los argentinos. Y él debía saberlo porque estaba casado con una argentina. A Manuel Garrido, hombre, digamos, independiente y conocedor del derecho, profesor por lo menos, hay un tema fascinante que es el que ha puesto en la superficie la señora Carrió, diciendo que todas las investigaciones que se están haciendo, enriquecimiento ilícito, lavado, tráfico, etcétera, en realidad son una especie de mecanismo para preservar a los imputados, sobre todo de la administración kirchnerista, de una condena mayor. Y ella sostiene que lo que deben ser juzgados o imputados es por asociación ilícita. Pero el tema de la asociación ilícita en la Argentina casi nunca pudo ser probado y casi todos zafaron. ¿O yo estoy equivocado? Sí, es un tema que se discutió en su momento a fines de la década del 90, en donde algunas causas se investigó el tema de la asociación ilícita. A ver, además es un mecanismo trucho, porque te inventaba una asociación ilícita para llevarte... Claro, digamos, la figura esta de asociación ilícita
se planteó muchas veces por la pena que tiene prevista para el jefe de la asociación ilícita. Y cuando se aplicaba el Código Procesal de manera automática para las excarcelaciones, era una manera de tratar o de promover una detención anticipada antes de una condena. La verdad que la justicia fue bastante reacia a aplicar esta figura y menos a la detención antes de una condena, aun cuando hubiera una acusación por asociación ilícita. Pero respecto a lo que vos planteaste, la asociación ilícita en realidad lo que apunta es una figura que está prevista para organizaciones criminales, para bandas destinadas a cometer delitos en un tiempo prolongado y a cometer varios delitos. Con lo cual ella debe estar convencida que Cristina preside una banda que tuvo durante 12 años. Bueno, Lilita, sí, claro, ella lo piensa y lo dice, y lo dijo. Exacto. Y lo denunció. De hecho, hay una causa hace varios años en el juzgado de Ercolini donde se planteó este tema de la asociación ilícita, pero que no, en ese sentido no ha avanzado. Lo que sí me parece importante tener en cuenta es que una cosa no quita la otra, porque si se cometieron... no invalida... No, se cometieron varios delitos, administración fraudulenta, delitos contra la administración pública de distinto tipo, peculado o coimas... Sí. Bueno, digamos, esos delitos serían los delitos que esa asociación estaría cometiendo. Si efectivamente hubiera un plan en el cual estuvieran involucradas por lo menos 3 personas y que estuvieran organizadas para cometer esos delitos, lo cual en este tipo de situaciones por lo menos requiere una prueba más contundente. O por lo menos que se acrediten todos esos elementos, o que estén, además de integrar un gobierno, estén todos de acuerdo en robar de manera sistemática, de manera plural. Y bueno, eso es lo que se está investigando y lo que para algunos existiría. Habrá que ver si eso efectivamente se puede comprobar. Quiero decirte que hay un dato respecto de esto de la asociación ilícita y los delitos de corrupción. Hay una perlita interesante, porque en su momento se discutió en el caso de Emir Yoma y la Corte Suprema de la mayoría automática, uno de los favores que hizo en un comentario al pasar fue que no era posible la asociación ilícita para los delitos de corrupción. Contra el Estado. Para los delitos contra la administración pública, lo que por supuesto tampoco tiene ni pies ni cabeza. Lo que sí es que para demostrar que hay una asociación ilícita uno tiene que demostrar que efectivamente hay una organización de varias personas que están de acuerdo en robar de manera sistemática. Que es lo que habrá que ver si acá se puede comprobar, más allá de la pluralidad de hechos de corrupción que efectivamente todos los días se descubren y hasta en flagrancia. Pero bueno, la locura esta termina dando lugar a que hoy se anunció que la presidenta va a denunciar a Margarita Stolbizer por una asociación ilícita en la cual esa asociación ilícita estaría complotada supuestamente con Clarín y con su abogada para cometer delitos, que los delitos aparentemente serían denunciar a Cristina Fernández. Claro. Lo cual también, además de la poca seriedad de esto... Bueno, es parte del show que hicieron hoy estas dos mujeres, porque tenemos ahora un novelón femenino en el cual también quiso participar Lilita Carrió, porque también tuvo comentarios parecidos. La verdad que a mí me parece un poco patético el papel de la expresidenta en hacer este tipo de querellas. Sobre todo si uno toma el caso, por ejemplo, de Erdogan, el presidente de Turquía, quien decidió borrar 2.000 querellas que tenía contra presuntos enemigos o gente que lo había ofendido, y Cristina, en un estado, se supone, mucho más democrático, dice que la va a poner presa a... La verdad que me parece... A la señora Stolbizer. Me parece, la verdad que poco coherente con el discurso o el latiguillo que vino sosteniendo durante todo su gobierno en contra de la judicialización de la política. Finalmente termina haciendo una querella por un delito que claramente es inventado, asociación ilícita, contra una diputada
que además tiene inmunidad de sus opiniones y de las denuncias que realiza, que además lo que hizo fue pedir que se investiguen determinados hechos en causas que además están avanzando. Así que la verdad que me parece, lamentablemente, pero me parece poco digno que la presidenta termine haciendo este tipo de denuncias. Ahora hubo otro hecho hoy, que yo lo señalé, que me parece característico y además más importante en materia judicial. Tanto Daniel Scioli como Cristina de Kirchner dijeron lo mismo, cosa extraña porque normalmente lo que decía Scioli la ofendía a Cristina y lo que decía Cristina, Scioli lo aceptaba con cara del Papa ante Mauricio Macri. Los dos dijeron, a nosotros ya nos investigaron, ya están todas las causas cerradas. Todas las causas de corrupción, enriquecimiento ilícito, supongo que cohecho, etc. Ahora, la realidad es, ¿están todas las causas cerradas? ¿Hay posibilidad de que ese fenómeno, o el librito de Morgenstern de la causa írrita, fraudulenta, se pueda revertir? Esto es realmente así, pero es curioso que ellos dos hayan aparecido defendiendo la misma posición, más allá de que sea cierto y que Ollarvide, por ejemplo, los haya salvado de alguna situación, de alguna denuncia sobre enriquecimiento ilícito, por ejemplo. Hay algunas cosas que se repiten, por ejemplo, la invocación de que son víctimas de una persecución política. Esto se ha dado con los casos de corrupción de 30 años a esta parte. Cuando hay una denuncia por un hecho de corrupción, un caso de corrupción, una de las respuestas es decir que hay una persecución política. Bueno, convengamos que depende del gobierno también, porque hay gente que dice que está perseguida en el anterior gobierno y gente del anterior gobierno que ahora dice que es perseguida, ¿no? Y otra cosa que también es común es esto de causas que se cerraron durante el periodo de gobierno y que después es muy difícil reabrir. Pasó con las causas de enriquecimiento ilícito de Menem en su momento, que no sé si recordás que terminaron en un juzgado en La Rioja y terminaron cerradas de la misma manera superficial con que se cerraron las causas por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner. Exacto. El caso Skanska, bueno, el caso Skanska fue escandaloso porque en el caso Skanska la Cámara sostuvo que la prueba de cargo, la prueba más importante, que era la grabación de las entrevistas del auditor interno, era nula, cambiando la jurisprudencia de la Cámara de los últimos 30 años, y después de 8 años, una de las cosas que hice, de las últimas cosas que hice como fiscal de investigaciones administrativas fue interponer un recurso contra esa decisión de la Cámara Federal, y 8 años después ese recurso se resolvió, ya habiendo cambiado el gobierno, haciendo lugar al recurso y declarando la validez de esa grabación. Lo insólito es que el juez Ollarvide, teniendo una prueba pendiente y que todavía no había sido definida su validez por la Cámara de Casación, cerró igualmente el caso. Por eso la Cámara, por eso se acaba de reabrir, porque claramente hubo un caso de una actuación contraria a la ley en ese momento del juez Ollarvide. Lo que vos estás planteando respecto de todos los demás casos que se cerraron de manera irregular, porque no se investigó seriamente, casos en donde seguramente hay, esos jueces son responsables de delitos porque, hay un delito que es omitir, perseguir penalmente cuando uno está obligado a perseguir, que en este caso serían los jueces y los fiscales que tuvieron a su cargo esas investigaciones. Bueno, en el caso de que se compruebe esas irregularidades y estos delitos, sí podría haber una reapertura de los casos. Lo que pasa es que, hay varios problemas. Primero que es una teoría excepcional, o sea que es muy difícil tratar de convencer y tenés que probar además una irregularidad que tenga cierta envergadura, y por otro lado además lo tienen que plantear alguno que sea parte en la causa, o los fiscales o la Oficina Anticorrupción, y muchos de los que deberían plantearlos antes consintieron esa decisión. Y además fueron ascendidos después. Con lo cual ahí tenés un problema. Para que se reabran esos casos, primero debería haber alguien legitimado en esos casos que pida la reapertura, como en su momento en el caso Skanska lo pidió el propio fiscal. Pero hasta ahora
no ha trascendido, más allá de la auditoría que ordenó el Consejo de la Magistratura, un planteo concreto, más allá de algunos denunciantes que se presentan y piden la reapertura, pero sistemáticamente los fiscales que en su momento consintieron esos archivos o esos sobreseimientos han destinado a su vez también al archivo. Ahora, Manuel, lo que está claro de lo que vos decís es que tanto ella como Scioli, que en este aspecto coinciden extrañamente, están bastante tranquilos, no le va a pasar nada con todo lo que pasó atrás. Mira, si los fiscales decidieran revisar los casos, si la Oficina Anticorrupción decidiera revisar los casos, todos los casos no son iguales, hay que analizar caso por caso, hay periodos que no fueron juzgados de esa devolución patrimonial, y de los que sí fueron juzgados hay decisiones que son irregulares. Recuerdo, por ejemplo, la conversión de un archivo en un sobreseimiento en uno de los casos de enriquecimiento ilícito de Cristina de Canicova Corral, un caso que estaba en el archivo y sacó y convirtió en un sobreseimiento sin ningún tipo de fundamento adicional. Saliendo un poco de esta, no saliendo, pero digamos, desviándonos un poquito de todo este sendero de la corrupción, el Congreso de la Nación parece que va a tratar dos propuestas, la ley del arrepentido, la extensión del dominio para recuperar la plata de los ladrones, pero me parece que los dos proyectos en alguna medida están como congelados, están como hacia abajo, y creo que hay mucha gente interesada en que esto no avance. ¿Es porque los proyectos son malos? ¿Es porque los proyectos entrañan algún tipo de dificultad para la sociedad argentina? A ver, la resistencia tiene que ver con factores políticos o de temores por parte de los que pueden quedar involucrados. En el caso del arrepentido esto es claro. El arrepentido ya existe en el derecho argentino para varios delitos. Y en todo caso la discusión acá es si se extiende el arrepentido a los casos de corrupción. Y bueno, y en el Congreso los casos de corrupción en principio afectan o a políticos o a empresarios. Y los políticos son los que tienen que decidir si lo van a incorporar en la legislación y bueno, tienen temor. Y los empresarios se ven en problemas en el caso de que efectivamente se contemple el supuesto del arrepentido para los casos de corrupción. Dice que van a convocar a alrededor de 30 empresarios vinculados a la Cámara de la Construcción para que hablen, supongo que todos van a decir medianamente lo mismo, pero son 30 personas que hablan y siempre hay alguno que puede cometer algún desliz. Sí, digamos, para que sea considerado, a ver, para que funcione la ley de arrepentido tiene que estar prevista en la ley, pero además tenés que tener algún temor de sufrir alguna consecuencia. Ese es otro problema en la Argentina, con un alto nivel de impunidad. No hay incentivos para que, digamos, supuestamente el que va, entre comillas, arrepentido, porque acá nadie se arrepiente de nada, pero el que va a delatar, de alguna manera delata porque tiene miedo a ir preso. Y en la Argentina, la verdad es que los que han ido presos por casos de corrupción los podemos contar con los dedos de la mano. En ese plano, entonces, como me contaba un amigo, me decía, bueno, la investigación de sobreprecios no va a tener ningún tipo de posibilidad de progresar porque todos aplicaban sobreprecios. Lo que en consecuencia es, uno no va a poder imputar a este constructor, a aquel otro empresario de la construcción por aquella obra, porque en realidad todos han utilizado el mismo método y la misma relación con el Estado o con el gobierno. Pueden quizá, como el caso de Báez, que alguna de las obras que no terminó, por eso lo puedan castigar. Bueno, hay que ver los casos en particular, pero un sobreprecio puede implicar un retorno. Si hay un retorno se puede probar. Bueno, pero hay que probar. Bueno, la dificultad con los sobornos es que son muy difíciles de probar, porque se hacen de una manera en que, salvo que alguno de los que está involucrado en el acuerdo cuente algo, es muy difícil verificar la existencia de la coima. Ahora, ¿por qué razón, por ejemplo, en el caso de lo que se llamó la mano pulita en Italia, los empresarios contaron, inclusive incriminándose? Bueno, por la posibilidad de una reducción de penas y también porque en ese momento la justicia italiana también, o sea, eran casos en los cuales también había detención, estaban detenidos aquellos que podían aportar información. O sea que, por un lado, la posibilidad de librarse de esa detención
de la que tenían y bueno, y la posibilidad de obtener algún tipo de beneficio brindando esa información. Que bueno, es un poco lo que está pasando ahora en Brasil. Con el caso de Brecht. Claro, hay una ley que lo contempla, hay un régimen bastante severo para las personas jurídicas, que esas severidades o esas sanciones, que son sanciones muy importantes desde el punto de vista económico, pueden morigerarse si hay algún tipo de colaboración con una investigación. O sea, cuando hay consecuencias concretas que pueden aplicar, que efectivamente existe riesgo concreto de que se apliquen, bueno, es que funcionan este tipo de mecanismos. Bueno, en la Argentina no está previsto para la corrupción la reducción de penas para los que delatan, y además el riesgo de sufrir algún tipo de consecuencia es remoto, con lo cual este mecanismo es difícil que funcione más allá del contenido de la ley. O sea que la fiesta va a continuar. Esperemos que alguna vez haya un cambio. La verdad es que estamos viendo cómo la Argentina es objeto de menciones en todo el mundo sobre los niveles de corrupción, sobre casos escandalosos, y tenemos por delante una modificación de esta estructura, lo que vos estás mencionando. Hay una resistencia enorme a llevar a cabo modificaciones, pero bueno, el Congreso tiene que hacerse cargo, y si los proyectos son malos, por ejemplo el de extinción de dominio tiene que modificarse sustancialmente, eso no significa que utilizando esa excusa sigamos como siempre, en la misma situación de impunidad, que es algo que ha caracterizado desde hace mucho tiempo a la Argentina. Bueno, te agradezco la presencia, veo que no trajiste ningún recuerdo para la gente que nos ve, y a ustedes los invito, bueno, la próxima vez, los invito a que también veamos un ejemplo de la Argentina en el mundo, que es el del país con mayor presión impositiva, porque usted, tanto como yo, como todos, somos los que pagamos impuestos más altos en el mundo. Y como dice nuestro invitado próximo, el señor Manuel Solanet, creo que 8 personas están sosteniendo a 19. Pero eso se lo vamos a preguntar a él en apenas un minuto. Yo le invité a Manuel Solanet porque le escuché decir en una reunión que hay 8 argentinos que sostienen a 19 argentinos. Esto es, los cargamos sobre las espaldas. Y esa es una situación que es un plazo fijo. O se caen alguno de los 19 o se le vencen las piernas a los 8 que lo sostienen. Pero quisiera que vos lo explicaras un poquito más técnicamente, aunque todos entendemos la figura. Hay que hablar de la herencia recibida, porque de eso se trata. Y esta cifra que vos estás dando es bueno cotejarla con la que se tenía en este país en el año 2001. En aquel entonces había 2.100.000 empleados públicos, nación más provincias más municipios. Había 3 millones de jubilados, estamos en 5.100.000. Y había unos 2 a 3 millones de planes sociales. Estamos en 7 a 8 millones de personas que recibían todos los meses un cheque. Del otro lado, había unas 7 millones de personas trabajando formalmente y unas 4 millones informalmente que no aportan al sostenimiento del Estado. O sea, había 7 millones que sostenían a 7. Esto era hace 15 años. ¿Qué sucedió después de aquellos 14 años de... Se inflaron, digamos... Los empleados públicos pasaron de 2.100.000 a 4.100.000. O sea, casi se duplican. Los jubilados pasaron de 3 millones a 7 millones y fracción. Y aparecieron los planes sociales en épocas de emergencia, pero luego se fueron consolidando y ampliando. No digo que estén mal, pero hay que computarlos como personas que reciben y ahora va a haber más. Cheque. Ya se ampliaron, se amplió la asignación universal por hijos y ahora va a ampliarse también, por ejemplo, el subsidio a la vejez. Bueno, hoy tenemos esa relación de 19 a 8. O sea, hay 8 que aportan y hay 19 millones de personas que reciben un cheque todos los meses. Es una relación que no se da en el mundo. Y esto demuestra el peso de la herencia recibida. Peso... Pero, perdón, ¿este gobierno ha contribuido a que esa situación se modifique? ¿La ha agrandado o está más o menos en los mismos términos? En esta ecuación de Porque personas que ponen... ya tenemos 8 meses de este gobierno. En esta ecuación de personas que ponen y personas que sacan ha habido poca modificación. Ha habido una reducción muy limitada de empleo público, muy limitada en relación a lo que fue el incremento.
ha habido un crecimiento y va a haber todavía un crecimiento más de la gente que depende de planes sociales. Por ejemplo, se amplió la asignación universal por hijo, insisto, no digo que esté mal, pero se amplió. Sí. Y ahora sale junto con el blanqueo un plan para los jubilados que incluye una jubilación para todas personas que tengan más de 65 años, así no hayan pedido un beneficio. Y eso va a ser X personas más. Todavía no está claro cuántas. Ahora, eso se va a compensar, digamos, con el blanqueo, siempre y cuando el blanqueo sea un éxito. Y, por ejemplo, ronde ¿qué cifra? El costo del programa de jubilados está alrededor de 5.000 millones de dólares. El blanqueo le va a dejar al fisco entre 7 y el 8% o tal vez menos de lo que se blanquee. O sea que para un cálculo serían entre 60 y 70 mil millones de dólares que se tendría que blanquear. Claro. Cuestión que nadie dice que se va a conseguir. Vamos a ver, hay que ser optimista después, en esto. Bueno, supongamos... Sí, desde el punto de vista fiscal el blanqueo no creo que haga un aporte, puede incluso quedarse en negativo. El blanqueo tiene otros beneficios, por eso no hay que decir no hagamos blanqueo. No, yo no estoy en contra del tema del blanqueo. Lo que digo es que lo que entra del blanqueo con buena suerte se va a ir con el tema de los nuevos jubilados. Desde el punto de vista fiscal es así como vos dices. Sí. Y la otra pregunta es, si no llega a alcanzar esta plata que va a entrar por el blanqueo, que además esta plata es por un año, está bien que después seguirán los impuestos, pero de cualquier modo el otro es un gasto inflexible. Estamos hablando de este gasto que hablé de 5.000 millones de dólares es por una vez, pero después hay un aumento del flujo, porque como dije recién, aumenta el número de jubilados que van a recibir una pensión mensual. De manera que, sí es cierto, no ha habido un esfuerzo. Hablar de esfuerzo es difícil porque esta gente está acosada políticamente y a lo mejor sobredimensiona ese acoso. Pero en materia de gasto no ha habido una reducción sensible. Y yo creo que hay una crítica que hacerles, y no me gusta hacer una crítica para gente que está bien intencionada, que se ha jugado y que nos ha permitido no estar hoy lo que era Venezuela. Aclaro esto porque cuando uno habla de estas cosas no se debe entender que uno está diciendo está todo mal. Pero yo creo que una de las cosas que ocurre, perdón Manuel, que cuando uno dice también está bien hecho, significa que no estás empujando a hacer un trabajo mejor hecho. Y realmente el símbolo de la mediocridad es decir, bien hecho. Hay una resistencia política que yo creo que no ha tenido en cuenta, ni por parte de la dirigencia gremial, ni por parte de la oposición, de las consecuencias muy graves que pueden suceder si no se hace una corrección en estos gastos que están ocasionando. Cada medida que el gobierno ha propuesto le ha costado. Tiene que arreglar con los holdouts, tiene que arreglar con las provincias y eso le cuesta devolver lo que se le debería devolver tal vez en muchos años, ahora en 3. Y así sucesivamente. El gobierno... Es parte de la negociación de la vida política. Bueno, yo creo que en una negociación, sobre todo cuando son argentinos los que están de este lado y argentinos los que están de este otro lado, debería haberse puesto en juego las consecuencias de todo lo que están pidiendo los que están en la oposición, creyendo de que eso no tiene ningún problema. Sí tiene. La historia argentina es muy desgraciada en términos de las crisis. Yo te recuerdo la crisis de 2001-2002, cuando no se suponía que podía ocurrir un default y ocurrió. Y eso fue inevitable porque el desequilibrio fiscal se fue creciendo y ante ese crecimiento quienes prestaban al gobierno argentino decidieron no hacerlo más. Ahora nos están prestando, no sé hasta cuándo, pero la verdad que la Argentina tiene más déficit fiscal, se está endeudando, tiene más tasa de inflación de lo que tenía el gobierno anterior. Bueno, y esto tiene poca explicación. Hagamos un tamiz, Roberto, de las cosas que están sucediendo, porque algunas son consecuencia de la herencia que recibieron. Esto está fuera de discusión. O sea, la inflación es inevitable cuando tenés que ajustar tarifas multiplicándolas por 5, por 8, por 10. Cuando tenés que reestructurar los precios que fueron tan distorsionados en los últimos años del gobierno kirchnerista. O sea, no le hago una crítica a la inflación todavía. Tampoco le hago una crítica al esfuerzo que han hecho para recomponer las relaciones con el resto del mundo. Hago una ponderación del trabajo de este gobierno. Sí le hago la crítica en que no han sido oportunos y veraces en la gravedad de la situación fiscal recibida. Deberían haberlo dicho el primer día, no esperar al 1 de marzo cuando se abrieron las sesiones legislativas,
ni esperar a la publicación de un documento, como hicieron luego. Yo creo que esto es importante. Cuando vos le dices a otra persona, si usted quiere que yo le dé esto, vamos a terminar mal los dos, lo va a pensar. Si vos le dices, pida, que no hay problema, pide. Claro, bueno, pero aparte nos han vendido como cierta fantasía de que en el segundo semestre cambiaba la vida argentina, nos dijeron que la tasa de inflación iba a ser del 20%, nos han, digamos, sospecho que nos han vendido demasiado optimismo, quizá porque tenían demasiado optimismo sobre lo que ellos consideran que saben. Puede ser, también pudo ser una estrategia electoral, que fue válida hasta el día que ganaron las elecciones. Sí, bueno, pero ya recuerda a pasaron Durán 8 meses. Barba que decían, no tiremos pálidas, Sí, digamos sí. que la cosa se puede resolver. La cosa no es fácil de resolver y tiene que resolverse en alguna medida con cirugía. Esto es lo que le pasa a un enfermo. Si el enfermo necesita cirugía y vos decís, no, usted con calmante resuelve el problema, le estás haciendo un daño. Y yo creo que este tema, que lo hemos vivido, yo recuerdo el 2001 porque me tocó fugazmente pasar por el Ministerio de Economía como secretario para la Modernización del Estado. Teníamos en el horizonte el default, había que hacer algo y en ese momento era cirugía. Ya no nos prestaban, y si nos prestaban a tasas muy altas. La Argentina tenía una deuda que superaba la mitad de su Producto Bruto Interno. Estábamos caminando a un default porque en este mundo, un país que ha tenido los antecedentes de la Argentina, tiene que hacer buenísimas letras. Caímos en default. Nosotros proponíamos un plan de modernización del Estado que no implicaba dejar gente en la calle, pero sí con un mecanismo, con amortiguaciones, bajamos en 140.000 el número de empleados públicos. Le pedíamos a las universidades que logren recursos, por ejemplo, cobrándole a los que pueden pagar la universidad, que son 2/3 de los que... Se ha hecho todo al revés y se ha multiplicado por 7 o por 12. Tuvimos gente en la calle de resistencia, políticamente no fue viable. Se perdieron 1 millón de empleos privados con la crisis. Nosotros no le podemos echar la culpa a Rodríguez Sá de haber declarado el default venía solo. Sí podemos decir que el aplauso que se le dio en la Asamblea Legislativa fue terrorífico, ¿no? Ahora, Manuel, el gobierno tampoco me parece ahorrativo. Y me encantaría en ese plano ver un testimonio que trajiste, si bien es del siglo pasado y de 1920, que le queremos mostrar a los lectores, casi para cerrar la entrevista, pero que es elocuente sobre lo que es la Argentina. ¿Esto qué significaba? Eso brevemente. Es una copia de la página del presupuesto de la Nación de 1920, era presidente Hipólito Yrigoyen, de la presidencia. Son 2 páginas, en aquel entonces el presupuesto era un librito así, había cargo por cargo. La presidencia de la Nación tenía 17 personas, incluyendo al presidente y el vicepresidente. En la Casa Rosada. En la Casa Rosada están los ministerios también, claro. Hoy están dispersos Sí, por exacto, muchos sí. edificios. Esas 17 personas eran suficientes. Hipólito Yrigoyen no tenía asesores, sus asesores eran los ministros, y si no le gustaba un ministro lo cambiaba. Además, Hipólito Yrigoyen no se puede calificar como un hombre duro, antinacional. Sí, sin duda. Pero Pero en suma, pasamos de 17 personas en la Casa Rosada a ¿cuántas hoy? no te puedo decir hoy. Cuando yo tuve que tratar el tema de la modernización del Estado había más de 10.000. Pero eso estamos hablando de hace 10 años. Hace un poco más de 10 años. Sí. O sea y que hoy con lo que... ha habido una reestructuración, de manera que no te puedo dar una cifra precisa, pero algunos miles son. Bueno, esto explica algunas de las situaciones que tiene la Argentina, sobre todo gran parte de la inflación. Manuel, te agradezco, necesitaríamos muchas horas más para seguir con este tema y quizá para iluminar a los que nos están viendo. Te voy a dar el angelito, vos has traído un libro. Un libro mío sobre la hiperinflación del año 89. Ahí está. Bueno, para que lo vean ustedes. Y les recomiendo ahora la última entrevista que nos queda, que no porque sea la última, no se sabe en el teatro si es lo mejor, lo más importante o lo menos importante, pero sin duda es una entrevista significativa, porque va a estar ahí sentado el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. El hombre que hoy aparentemente no fue a la cancha de Independiente, pero en su club hubo 40 detenidos. El hombre que en alguna medida tiene que responder
qué es lo que está pasando con la seguridad en la provincia de Buenos Aires y qué es lo que puede pasar en la Argentina con todos estos movimientos sociales que para el gobierno empiezan a ser un fenómeno de desestabilización. Si son ciertos o no, lo vamos a saber ahora, por lo menos con el criterio del señor Cristian Ritondo. Gracias. Empezamos con todo lo que no quiere el gobierno, que es la mala noticia. La mala noticia es para vos es que perdió Independiente. Sí, sin duda. Pero aparte que hubo más de 50 detenidos. 55 detenidos. En tu club. En mi club no fue en un partido, pero fue mi policía, Mía Previde, la que lo metió preso. Así que con eso no importa que sea en mi club. En esto no tengo extensión. O sea, ¿y la razón del incidente? Fue porque son barras bravas que están prohibidos, que corresponden a un sector que provocó a la gente, que estaba provocando. Fueron con entradas, así que vamos a averiguar dónde sacaron las entradas. Desde el club no se las vendieron. Pero no importa, sea Independiente, sea Racing, Estudiantes o el que sea. El que fue con entradas, entonces alguien se las dio. Por eso, ahí vamos a identificar quién se las dieron. Eso no es por razones económicas, sino por razones políticas. Sí, y estoy seguro que no partió de la dirigencia del club. Y cuando hablas de la dirigencia del club, estás hablando de Moyano. No, estoy seguro que de ahí no partió. O sea que fue un acto contra Moyano también. Sí, sin duda, sin duda. Sin duda. Igual, digo, la verdad que el trabajo de la Ahora, perdóname, sí. yo, viste, ustedes disculpen, yo soy una persona cándida, ingenua, pero en Avellaneda el que maneja políticamente todo es un cristinista, que es el señor Ferraresi. Veremos, espero que no. Yo lo que pero me refiero a que, de hecho, él, el intendente, es uno de los más apasionados defensores de Cristina. Ustedes tienen un incidente de estas características en ese lugar donde vos estás diciendo que es político. Me parece que, como dice un amigo común, blanco y jarra, leche. ¿No? Blanco y jarra, leche. Pero lo que digo es un hecho político, o sea, institucional del club. Lo que digo es no tiene que ver con la dirigencia del club, porque sé cómo actúa, sé cómo corresponde. Y segundo y nosotros lo que hicimos es, teniendo en cuenta lo que pasaba, está todo filmado, así que el segundo día la Previde está haciendo un gran trabajo. ¿Y el propósito? Y yo creo que tiene que ver el aburrimiento y el fenómeno que ha pasado en el fútbol cuando se aisló y se terminó el local y visitante, fue que empezaron a generarse dentro de las propias barras del fútbol, internas, para apropiarse. O sea, ya no había con quién discutir del otro lado, que empezaron a discutir entre ellos. Entonces, en las barras de fútbol, lo estamos viendo en hinchadas, por no decir de la provincia o de la ciudad de Buenos Aires, como puede ser la de Newell's, otras hinchadas, donde el liderazgo que se discuten terminan en fracciones internas. Pero no son liderazgo político, son liderazgo por plata. Son liderazgo por el poder que da una barra. La plata. Que muchas veces se vincula a la política. Ahora, en ese caso, ustedes, vos que estás en la comisión directiva de Independiente. Sí, ahora con licencia, ¿no? Bueno, pero digamos, ¿qué es lo que hacen para modificar ese cuadro? Para que las mafias de pronto... A ver, nosotros estamos haciendo y se va a hacer mucho. Yo creo que lo que tiene que haber es presencia del Estado. Porque ser dirigente cuando tenés la barra adentro tenés miedo. El Estado tiene que ser el que le garantice. Al dirigente, y cuando digo el Estado, digo, yo como ministro de Seguridad, tengo que garantizar que las decisiones que tomen los dirigentes de fútbol cuando digan admisión, cuando dicen esta persona no entra, sean respetadas y que nosotros somos los que le tenemos que dar la garantía. Cuando el Estado se retira, no le da garantía, es muy difícil que el dirigente solo, que vive con su familia, que no tiene seguridad, pueda tomar estas decisiones. Si no, lo estamos dejando al dirigente solo. Y me parece que esto es lo que falló muchas veces, ¿no? Y me parece que esto de mirar para el costado, de muchas veces la dirigencia, no del fútbol solamente, la dirigencia del país, donde decía hay que terminar, pero nadie se hacía cargo de cómo terminar con la violencia. Y me parece que es un tema donde están los clubes, donde está el Estado, donde debe estar presente el Estado, donde debe estar comprometida la policía y debe ser una política del Estado de recuperar. Hasta ahora la única política que hay es de la televisión gratuita. No, en la provincia de Buenos Aires nosotros, vos fíjate Roberto, ya en enero hubo una gran apuesta que fue a jugar todos los grandes clásicos en Mar del Plata, donde jugó contra River, Independiente contra Racing. Mi idea es que la familia vuelva a la cancha, mi idea es que vuelva a ver local visitante, que ese folclore a los que nos gusta el fútbol, que de un lado y del otro se aliente. Lo que queremos es que uno vaya tranquilo, que yo pueda ir con mis hijos, que podamos disfrutar de entrar y salir a la cancha. Digo, lo que viví yo de chico, ¿no? Digo, que más allá del folclore uno podía ir al estadio y volvía, ¿no? Esta inseguridad que da miedo ir a la cancha, que si vos le tenés que decir a tu mujer que vas con tu hijo a la cancha, te pide tanto, cosa que preferís dejar a tu hijo ir solo.
Entonces, la verdad es que lo que quiero recuperar, o queremos recuperar como gobierno, es otra vez esa emoción, así como hicimos la apuesta de los recitales en el Estadio Único y se ha hecho cabecera de los recitales más importantes de la Argentina. Esto pasó este año, ¿no? Donde volcamos también desde la seguridad y desde la organización de estos recitales para que este compromiso empresarial, cuando vienen los Rolling Stones, decidan que van a La Plata, ¿no? Y llevar ese escenario a un estadio en la provincia de Buenos Aires fue también un trabajo que hemos hecho entre la provincia de Buenos Aires y la FAS Cultural y la seguridad que daba la organización. Así que estos trabajos, que yo creo que se ven en el futuro del tiempo, porque a La Plata esto le rinde como ciudad, pero a la provincia también, bien. Y un estadio único que se hizo donde ni gimnasia ni estudiantes quieren jugar, digamos, y que lo pagó el Estado, por lo menos tiene ingresos para ser sostenido. Bueno, la verdad que de este tema yo ni pensaba hablar y se nos está consumiendo parte del programa. Hubo un episodio ayer en la capital federal, en San Cayetano, donde se nucleó muchísima gente, donde parece el germen de gente que está disconforme, políticamente en contra del gobierno y que van a seguir este tipo de situaciones. La gente no era solo porteños, no sé cuál era el número, pero digamos venía gente sobre todo del ámbito bonaerense, de lo que es tu área. Sí. Este tipo de fenómeno que para algunos está interpretado, por lo menos para algunos del gobierno, como un intento de, bueno, ponernos nerviosos, convertirnos en de la Rúa, etcétera. Hay intendentes que están apoyando este tipo de cosas. Te pregunto, ¿qué grado de entidad tiene? Primero soy devoto de San Cayetano. Durante muchos años de mi vida iba desde muy temprano para antes de las 12 de entrar a la iglesia. Yo siempre viví mucho tiempo a menos de 30 cuadras San Cayetano. ¿Sos de Liniers? Claro, Liniers y Mataderos está muy cerca, digamos. Matadero comienza exactamente a 14 cuadras San Cayetano. José Alonso era el 1400, donde empieza Mataderos. Y Cusco, la continuación de José Alonso Suárez. Yo creo que más allá de esto, de aprovechar San Cayetano, que es el santo, por el cual es pan y trabajo, paz, pan y trabajo, acá hay una realidad, es que hay que dividir claramente cuáles son los sectores que tienen reclamos que pueden ser justos y evaluados por el gobierno y que de hecho tienen la percepción, y cuáles tienen una politización detrás de esto, que son parte de quienes construyeron esta herencia. Entonces, me da la sensación que en esta división, y quién es el oportunismo de algunos sectores de izquierda, que siempre le viene bien alguna marcha para estar presente, pero con total honestidad, lo que creo que acá hay un gran esfuerzo, lo decía Manuel hace unos minutos, acá hay un gran esfuerzo por parte del gobierno de modificar, y mucho más en la provincia. Hay un hecho que, si se quiere, es histórico, como el boleto estudiantil en la provincia de Buenos Aires. Hay hechos históricos que es llevar el 100% lo que es cada uno de los comedores en las escuelas. Es un gran esfuerzo por parte de la provincia lo que está haciendo desarrollo social, la contención y la participación. Y me parece que hay especuladores, como siempre, Roberto, que algunos que no aceptaron, que pasó, que eligió la gente, que decidió terminar, que vuelta de hoja dio cuando votó, y a partir del 10 de diciembre se produce en la provincia. Nosotros tenemos convengamos también nosotros tenemos una relación permanente, Roberto, con la gente. Cada uno de nosotros, con la gobernadora a la cabeza, y cada uno de los ministros y funcionarios, toda la semana y todo el tiempo, no perdemos el contacto y la relación permanente con la gente. ¿Vos vas a timbrear? ¿Vas con los policías a timbrear también? 2.200 policías, y yo también salí a timbrear en Berisso. Y el jueves voy a Benito Juárez, y la semana anterior estuve en Escobar, y voy a estar en Malvinas, Argentina. ¿Y eso rinde, digo, en términos políticos, más allá de la cercanía con la gente? Lo que te rinde es también tener un termómetro de lo que está pasando, porque la gente te dice lo que siente, lo que le pasa, se abre. Y es una vivencia que uno tiene de ver la realidad, porque uno también lo que no tiene que hacerse es de las corazas. Hay mucho parte de funcionarios y de dirigentes políticos que un tiempo, cuando llegaban a ciertos lugares, se ponían como una protección y una coraza. Bueno, hablando por ejemplo de eso, de la señora Vidal, que antes iba a todos los programas de televisión, ahora no va a ningún programa y hace, digamos, la propaganda casi que hacía Daniel Scioli, ¿o estoy equivocado? No. Bueno, sí tienen hasta la misma música. Bueno, yo soy calidades personales, formas, y María Eugenia Vidal prácticamente da una conferencia de prensa por día.
porque siempre está o en inauguraciones, en recorridas, da casi una conferencia de prensa por día, no es muda, y sus funcionarios, como yo, digo, si fuera un gesto, no estaría hoy acá, ni habría estado ayer en otro programa, y casi todos los días, y el fin de semana en radios. Digo, la verdad es que tenemos un tiempo donde contestamos y un tiempo también para trabajar. A veces la ansiedad periodística nos lleva mucho de los tiempos que nosotros tenemos para la trabajar. culpa es del periodismo. No, yo no digo, lo que digo es, hay una ansiedad muchas veces que cuando uno quiere desarrollar o contestar todo, hoy una mañana, y vos lo sabés porque sos un observador, Roberto, cuando querés contestar a un medio, arrancaste a 6:30 de la mañana y son las 2:30 de la tarde y te dice, ¿por qué si atendiste a las 9 a tal no me atendés a las 2 a tal? Vos le decís, sí, porque soy ministro, tengo que seguir trabajando, y bueno, la idea es a veces hacer 3 medios o 4 en un día y no puede hacer todos los que quisiera. Y esto es lo que creo que también hace María Eugenia y lo que cada uno, pero la verdad que si hay un gobierno que responde, da la cara, va a los programas, nos guste más, nos gusta menos, es a nosotros. ¿Cuál es el secreto, a tu juicio, y ya no como funcionario, ni amigo, ni cercano a la Vidal, de que la gente apruebe tanto a ella sin saber siquiera cómo está gobernando? Porque la realidad es que si le preguntás a la persona que te dice estoy de acuerdo, me gusta la Vidal, etcétera, y le preguntás qué ha hecho, por ahí no te puede explicar mucho lo que ha hecho. Porque María Eugenia transmite, y creo que todo el gobierno, pero María Eugenia principalmente, una cuestión de estar y de hacer. En el peor momento María Eugenia va a estar. Es casi filosófico. No, pero va a estar y hacer. O sea, va a ver que cuando elabora un presupuesto, cada una de las obras que hoy, no es solamente una propaganda, se trabajaron y se empiezan obras de hidráulica en casi toda la provincia, con un plan de inversión más fuerte que nunca. Y en seguridad, por ejemplo, nosotros estamos invirtiendo el 116% más que el año pasado, que fue el año que más invirtió el gobierno de Scioli, y 3.000 millones que van a los municipios para fortalecer el plan de seguridad. Esto es Ahora, la sensación general, y yo sé que vos vas a tener otro tipo de respuesta, es que el tema de la inseguridad es un tema gravísimo. Es gravísimo. Y no sé si no sé si se puede mensurar como en la inflación. A ver, yo lo que te digo, Roberto, es que al contrario, mira, yo no creo que la sensación sea que la inseguridad sea una sensación, como hace 12 años nos vinieron diciendo, ni que la droga está de tránsito en la Argentina. La droga es un problema para la provincia de Buenos Aires y la seguridad es una realidad que viven los bonaerenses. Entonces, en eso nosotros tenemos que poner la fuerza. No reconocer lo que nos pasa, hacer lo que uno niegue y no atienda. Y me parece que nosotros tenemos que hacer muchísimo, y desde el primer día es uno de... La gobernadora ha decidido que es una de las prioridades de nuestro gobierno. Y la verdad que en eso estamos abocados. Sabemos que no es mágico ni se arregla de un día para el otro. Sabemos que hay que poner mucho trabajo, mucho tiempo, que significa muchas veces tomar decisiones muy duras, pero ese es el trabajo que empezamos el día 1. Ahora, Cristian... Ahora, también digo que los policías salgan más a la calle, a timbrear, a ver a los vecinos, a los centros comerciales. 2.200 comisarios, hace mucho no hacía. Ahora, ¿qué quiero pensar con esto? ¿Con esto cambio la policía? No, vuelvo a tener un compromiso. Yo quiero que la gente conozca el comisario de su barrio, que sepa quién es, que le conozca la cara, y que ese comisario salga de atrás del escritorio, que si bien anda por todo el día, sepa cuál es el problema que tiene mayor el vecino más allá de la denuncia. Y como digo yo siempre, con el 911 nos ayudan a trabajar a la policía, y con el 0800 de asuntos internos nosotros nos ayudan a ser una mejor policía. Ahora, hablando de policía, del comisario que uno conoce, la verdad que al jefe de policía tuyo, la gente lo conoce por la Carrió, que dijo que era una persona vinculada en otra época al narcotráfico. ¿Cómo está ese asunto? Porque además intervino la Vidal. Para mí, a ver, yo creo que todo, yo lo dijo María Eugenia, toda persona, sea policía, sea un civil, sea quien sea, que esté vinculado a cualquier acto mafioso o extraño o corrupto, se va a ir del gobierno, ¿sí? Esto ya dijo María Eugenia. Pero esto no lo decidió ni María Eugenia ni lo decido yo. Esto lo decidió la gente cuando decidió que el 10 de diciembre se iba la mafia de la provincia de Buenos Aires. Y entonces, ¿por qué Carrió dice lo que dice? Porque se supone que Carrió es mucho más socia de ustedes que mío. A ver, yo entiendo y creo, ya le ha contestado y he estado con la gobernadora, lo que creo es que la doctora Carrió ha hecho muchas denuncias que se han comprobado a lo largo, cuando mucho me ha costado, que fueron ciertas. Y en algunos casos como este también se puede equivocar. Vamos a mirarlo y vamos a ver, como desde el primer día, porque si acá en tu programa viene alguien y habla mal o dice algo de un policía,
La decisión que nosotros tenemos el primer día es que Asuntos Internos lo investigue. ¿Sí? Y llamaremos, seguramente invitaremos a esa persona. Mucha gente que habla en programas de televisión, cuando son invitados a Asuntos Internos, no vienen. ¿Sí? Y algunos nos dan aporte. Nosotros miramos lo que nos aportan y ahí tiene un informe la gobernadora. Y la que decide, al final, es la gobernadora. Ahora la gobernadora decide, pero la Carrió también en alguna medida te imputó a vos. No, a mí no me imputó. Pero no importa, digo, yo tengo para defenderme. No hay ningún problema. Bueno, si no te defenderá la gobernadora. Sin duda. Te doy el angelito. Muchísimas te gracias. agradezco. Yo te traje un libro que es algo que nos olvidamos argentinos, ¿no? Porque cuando vamos a cualquier aeropuerto ponemos nuestros dedos, ¿no? Ahí están las huellas dactilares. Y este fue el argentino Juan Bucetich, que invitó a este tema. Y la verdad que quien escribe este libro lo conoció y lo conoce a Bucetich. Ah, mira, qué interesante. ¿Eh? Bueno, acá va con la huella digital, la mía y la de Ritondo. Y está firmado por el autor del libro. Bueno, te lo traje. Muchísimas gracias. Los invito a ustedes a seguir con la programación de este canal con la compañera Lucía Puig y los espero el próximo lunes. Espero que hayan disfrutado de todas las presencias que tuvimos esta noche. Gracias, Gracias, Roberto. Cristian.